En esta noche, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, y en esta noche te suplicamos que nos ayudes a entender, mi Dios, la importancia de tu palabra, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes, Señor. Cada uno de los presentes tenemos, Señor, la necesidad de escuchar de ti, mi Dios. Señor, me pongo en tus manos solamente. Quiero ser un instrumento, Señor, para poder transmitir el mensaje, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia. Muy bien, hermanos. Dice que toda carne es como hierba. Hace poco, hermanos, les estaba anunciando yo que íbamos a tener una campaña de fe. ¿Cuántos se acuerdan de la campaña de fe que tuvimos? ¿Se acuerda, iglesia? ¿Cuándo fue esa campaña? ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? En febrero fue la campaña de la familia. Fue en enero. Imagínense cómo va pasando el tiempo. Va rápido. Y aquí mira lo que dice la Biblia, hermanos, que toda carne es como una hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pasa. Todo pasa, hermanos. Todo pasa. Algunas hermanas se recuerdan todavía cuando cumplieron 15 años. Amén, hermanas. Amén. ¿Y se lo celebraron o no se lo celebraron? A las que se lo celebraron, se acuerda, ¿verdad? Usted con ese vestidito y con ese montón de chambelanes. Chambelanes llaman, ¿verdad? ¿Así se llaman o no? Bueno, lo que sea, hermano. Charlatanes le iba a decir, por lo menos no le dije charlatanes, y el montón ahí, ¿verdad? Y bailando usted, tan, tarararán, tan, tarararán. ¿Se acuerdan, hermanas? Amén. Mire, ya pasaron 40 años de eso. Ya pasaron 30 años, 15 años, 20 años, hermana, ya pasó, hermano. Ya pasó. Algunas hasta ya se la celebraron a las hijas, o a la hija ya se lo celebraron, y mire, ya pasó, ya la hija ya tiene otro bicho. Entonces, hermano, mire, así va el tiempo. Y el tiempo se debe de aprovechar. Por eso dice la Biblia aquí, hermano, y lo dice también en el libro de Proverbios, también encontramos eso, que el tiempo va así también, hermano. También en Eclesiastés habla más acerca del tiempo. Salomón diserta mucho acerca del tiempo. Y se acuerda usted, hermano, también cuando estaba bicho. Ay, que solo las hermanas, ahí todos nos reímos, va, pero ¿se acuerda usted cuando andaba de bicho ahí, de coqueto, buscando a la señora que actualmente ya no tiene? ¿Se acuerda, va? ¿Se acuerda cuando andaba buscando ahí, verdad? Y ¿se acuerda cuando usaban esos pantalones acampanados? ¿Se acuerda, no? Nadie aquí usó pantalones acampanados. En la foto se ven esas grandes campanas, ¿verdad? No, otros andaban pantalones como los de Michael Jackson, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y calcetines blancos. Y todavía decía, hermano, ya solo él tiene 17 años de haber muerto. Ya, hermano, así pasa el tiempo. Así pasa la vida, así va, la vida del hombre así es, como una sombra. Así dice el libro de Eclesiastés, como una sombra, es algo pasajero. Es algo que va así, ¿ve? Por eso debe aprovechar el tiempo, ¿sabe? Lo único, hermano, que permanece para siempre, nos dice la palabra de Dios, es su palabra. Eso permanece para siempre y es eterna. Eterna. Por la bendita palabra de Dios, hermanos, tenemos conocimiento. Por la bendita palabra de Dios tenemos salvación. Por su bendita palabra podemos tener también consuelo.
Y muchos beneficios de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, mis hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos a la mano la Biblia. ¿Hay alguien aquí que no tenga una Biblia en casa, hermanos? Todos tenemos una Biblia. Y la despreciamos, no la leemos. Muchos solo nos acordamos, hermanos, cuando vamos a venir al culto, si es que se acuerda de traerla. Ay, si ahí está en la pantalla, ¿para qué voy a llevar Biblia vos? Así vámonos. Y es cierto, amén. Si la pantalla, Dios nos ha dado esa bendición, hermano, hay que ocuparla. Pero en la casa, hermano, en la casa también tiene la bendición, hermano. Uno dice, mire, lean, aunque sea el proverbio del día. Son 31 proverbios, hermano, mire. ¿Cuántos aquí leyeron el proverbio de este día? Amén, 3 hermanos, nada más. Y de los 3 uno mintió. 2 hermanos, entonces, mire, hermano. Y los demás, ¿dónde estamos? Los demás, ¿qué hacemos con la bendita palabra, hermanos? Que dice la Biblia aquí, Pedro nos está diciendo en el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El cielo pasará, la tierra se moverá, todos puede pasar, mas tu palabra. ¿Qué dice? ¿Alguien se sabe el versículo? Permanecerá, no pasará, será eterna. ¿Y sabe por qué es eterna la palabra? Porque es la, como valga la redundancia, es Dios hablándonos, mejor dicho. Y Dios es eterno. Hay eternidad en Él. Hermano, mire, son 66 libros los que tiene la Biblia. La Biblia no se contradice en nada. La Biblia, hermanos, se complementa a sí misma. La Biblia, hermanos, mire, unos la escribieron en un lugar, otros la escribieron en otro lugar, otros en otra zona, tenían sus escritos, y todos diferentes autores de la Biblia. Y todo coincide. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, hermano. Y entonces nosotros muchas veces despreciamos la bendición que hay en esta palabra, hermanos. Porque en la Biblia encontramos bendición. La Biblia, hermanos, es inspiración de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Si alguien alguna vez le dijo, fíjate que yo dudo mucho de la Biblia o de ese versículo, porque probablemente el que la escribió se equivocó porque era humano. Es cierto, los que la escribieron eran humanos. Pero la Biblia no fue de que de repente alguien dijo, quiero ver, hoy voy a escribir. Y empezó a escribir lo que se le antoja. No. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces lo que hacía es que de repente el Señor elegía o eligió a los autores de la Biblia y los inspiraba a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu les soplaba, hermanos, lo que ellos iban a escribir. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela y le dictaba el maestro? ¿Se acuerda? ¿Cómo dijo, señorita? Ay, Juanito, ya te lo repetí 20 veces. Presta atención. ¿Se acuerda? La señorita o el profesor o el maestro hacía un dictado y usted iba escribiendo. ¿Y qué iba escribiendo? ¿Lo que usted quería o lo que decía la señorita? Lo que yo quería, dicen algunos. Por eso es que nunca pasaba, hermano. Por eso es que nunca pasaba, hermano. Usted, si escuchaba mal, escribía mal. Si no prestaba atención, no escribía bien lo que la señorita le estaba diciendo. Eso, hermano, aquí terrenalmente. Pero el Espíritu Santo a los autores de la Biblia les hablaba al oído, les decía, escribí esto, y empezaban. Y eso no estaban escritos como hoy tenemos la Biblia, eso lo hacían en pergaminos, y los guardaban, y los iban guardando. Y luego fueron encontrándose todos los pergaminos. Y de repente apareció un loco allá, porque decía que el evangelio de Judas, decía.
que el evangelio de no sé quién, que el libro de no sé cuál, que eso no lo incluyeron, pero también era palabra de Dios. No, hermano, no era. Si no está aquí es porque no era palabra de Dios. Entonces, la Biblia, hermano, es de inspiración de Dios. Por eso es que es eterna, por eso es que es viva la palabra de Dios, porque Él la transmitió. ¿Cuántos aquí se conocen un versículo, aunque sea? Un versículo de batalla. Amén, iglesia. ¿Alguien tiene un versículo de batalla en esta iglesia, hermano? Les recomiendo que tenga un versículo de batalla, que cuando usted esté pasando problemas se acuerde el versículo y lo repita. Y Jesús lloró. ¡Ah! No, hombre, no, hermano, no. Otro versículo, un versículo, hermano, que sea una esperanza, una promesa, ¿verdad? Y usted se va a agarrar de esa promesa, hermano. Es inspiración. Mire lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a ver algunos aspectos acerca de la palabra de Dios y en qué nos beneficia y en qué nos ayuda. Ya la va a encontrar, hermano, ahí en el índice. ¿Usted cree que no me he fijado? Ya la van a encontrar, hermano. Ahí en esas hojitas pegadas, ahí está, Timoteo, hermano. No, segunda de Tito, no es eso. Eso no existe. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Dice la Biblia, hermano. Dice, oiga bien, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil. Ahí quédese, es útil. La Biblia tiene utilidad. Quédense ahí, hermano. Vamos a ir despacio y con buena letra. ¿Se acuerda que le decían así? Despacio y con buena letra. Vamos a ir despacio y con buena letra, hermano. Y si no le daban un sococorrón. Bueno, eso era antes, ¿verdad, hermano? Oh, ya no. Hoy ya los bichos hacen lo que a ellos les da la gana. Antes o entender, le decían a uno, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? ¿Alguien aquí me puede ayudar a predicar y decirme qué le ha enseñado la Biblia a usted? ¿Solo uno? ¿Un voluntario? A confiar en Dios. 1-0. ¿Van perdiendo ustedes? ¿Aquí? 1-0 van allá. Bueno, vamos aquí en medio, pues. ¿En qué le ha enseñado la Biblia a usted? ¿Alguien aquí? A tener fe y a tener paciencia, dice la hermana. Tiene paciencia, hermano. Hermano, perdón. A tener claridad, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, dice ahí que es útil para enseñar. ¿Qué nos puede enseñar la Biblia? Aparte de lo que ya muy bien lo dijeron los hermanos. Nos puede enseñar sabiduría, hermano. Sabiduría. Usted quiere sabiduría, usted quiere entendimiento, pídasela a Dios. Que dice la Biblia, hermano, que si alguien está falto de sabiduría, pídaselo a Dios, que Él la va a dar abundantemente. Todos aquí necesitamos sabiduría de parte del Señor, hermanos. En la vida se necesita mucha sabiduría. Usted puede ser, o alguien puede ser muy inteligente, una persona muy intelectual, pero poco sabia. Poco sabia. Y sabiduría es buscar de Dios para empezar. Y luego le pedimos sabiduría al Señor para dirigir nuestros pasos, para dirigir su familia, para dirigir sus hijos, para dirigir su vida, para dirigirse en su trabajo, cómo actuar con sabiduría de Dios, no en lo que yo creo o en lo que yo pienso. Porque la misma Biblia nos dice en el libro de Proverbios, hermano, que depositemos toda nuestra confianza en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. No te o sea, prácticamente nos dice, no te creas mucho de lo que vos crees o pensás, sino que apoyate en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del Eterno. Eso es muy diferente, hermanos. Porque muchos nos dejamos ir por el consejo del amigo, por el consejo de la amiga, o por lo que creemos, o por lo que vimos o pensamos en nuestra familia. Y no, se necesita mucha sabiduría para
guiar a la familia. Mucha sabiduría. También nos enseña dirección, como lo dijo la hermana. Dirección, ¿para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Usted deje de andarse creyendo esos cuentos que nosotros somos producto de la evolución. Ay, que somos la teoría de la evolución, que venimos del mono. Que vengan ellos del mono, hermano. Yo no vengo del mono. Ni usted, hermano. No, aunque le diga a la mamá de cuando está enojado, mono feo, vení para acá. No, usted no es descendiente del mono, hermano. No, que nos digan eso. ¿Se acuerda cuando iba al zoológico? ¿Qué le decían? Vas a ver a tu familia, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y viste a tus primos, le decía todavía. ¿Se acuerda, hermano? No, nosotros somos creación de Dios. Creación de hijos de Dios, hermano. Nos enseña la dirección para dónde debemos de nosotros caminar y a dónde no debemos caminar. Eso nos enseña la palabra de Dios. También nos enseña administración. Diga conmigo, administración. ¿Y cómo es eso, pastor? En el libro de la Biblia habla acerca de cómo administrar su tiempo. Habla acerca de cómo administrar su dinero. Habla acerca de cómo administrar su familia. Cómo administrar su vida. Porque nos dice que somos mayordomos. O sea, administradores. Sus hijos son prestados. Y le pertenecen a Dios. Y si usted no los guía en los caminos del Señor, Dios le va a pedir cuentas. Dios le va a pedir cuentas. Si usted no guía a su familia, Dios le va a pedir cuentas. Porque somos administradores. Usted sale de su compromiso con el Señor cuando usted deposita la ofrenda en el canasto. Ay, aquí va, Señor. Amén. Aquí está. Y lo hace con gozo, con alegría. Ahí usted salió de su compromiso. Y viene mi compromiso. Ajá, ¿qué estás haciendo con las ofrendas de la iglesia? ¿En qué las estás utilizando? Mire, Señor, de la ofrenda le pusimos estas puertas, pusimos estas ventanas, hemos pintado, hemos arreglado esto, cambiamos el sonido, tenemos la pantalla, pagamos el local, pagamos la energía eléctrica, damos bolsas de bendición. Pero el Señor a mí me va a pedir cuentas. Y nos enseña administración, y nos enseña, porque Dios es un Dios de orden. Dios nos dice que debemos de pagar nuestras deudas. Dios nos dice, hermanos, que también guardemos en el tiempo de la abundancia. Porque también a veces llega el tiempo de las vacas flacas. O sea, Dios nos habla, hermanos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos seguir las indicaciones de nuestro Dios Todopoderoso. Él nos dice, ¿verdad? Honra al Señor. Da tus ofrendas, da tu diezmo. Él no lo dice, hermano. No nos obliga, no es obligación. Pero Él nos exhorta a que sigamos las indicaciones del Señor. Aquí, hermanos, siempre a la hora del tiempo de la ofrenda, yo siempre le digo, hermano, no es obligado. No se sienta obligado. No, hermano. Porque debe de haber un convencimiento en nuestro corazón y decir, yo voy a honrar al Señor. De lo contrario, hermano, venga y déjala afuera. No, hermano. Por eso el Señor nos enseña dirección para dónde vamos, nos enseña administración. Nos enseña, en su palabra encontramos historia. Si usted quiere conocer de historia, vaya a la Biblia también. Alguien puede decir, no, es que la Biblia no tiene nada. Eso es falso, hermano. La Biblia nos da mucho conocimiento. También cultura. ¿Quiere saber usted de cultura? Lea la palabra de Dios, váyase a los libros históricos de la Biblia y va a aprender mucha cultura. De los reinados, de los imperios, del imperio babilónico, del imperio persa. Y todo eso fue real y ahí está la historia universal, está escrito. Entonces en todo eso nos enseña la Biblia, nos enseña doctrina, nos enseña valores.
los valores se están perdiendo, hermanos. Los valores se están perdiendo. ¿Se recuerda antes? Un valor es el respeto. Antes se le tenía mucho respeto a las canas. Se le tenía respeto a los señores, a las señoras. Eran respetados. Se subían al bus una señora o alguien, una mujer embarazada o un señor, y ya de repente alguien se levantaba, un joven se levantaba, siéntese acá. Ahora no, hermano. Ahora ahí va la señora así con la gran panza, un bicho chineado, la pañalera aquí, así, y nadie le dice siéntese aquí. Porque se están perdiendo los valores. ¿Y sabe dónde los estamos perdiendo? No en la iglesia, los estamos perdiendo en la casa. Porque en la casa no estamos enseñando valores a nuestros hijos. Enseñarle a respetar. Si el niño le falta el respeto al tata, ¿qué esperamos que va a hacer en la calle? Lo mismo. Si le falta respeto a la nana, igual. Ay, es que el niño está chiquito, no sabe. Ay, no le digan nada, pobrecito, el niño lo vamos a traumar. No, hermano, no se va a traumar. Si no ve el montón de traumados que estamos aquí, hermano, no se va a traumar, hermano. Hay que corregirlo. Recomiendan que desde que están en el vientre de la madre se le tiene que hablar. Hijo, ya llegó la noche. Así le decía, mire, mi esposa, cuando estaba embarazada, hijo, ya es noche, ya es la hora de dormir. Ya amaneció, hay que levantarse. Mire, esos bichos no desvelaban, hermano. Cuando estaban recién nacidos, pues sí, cada 2 horas comen, ¿verdad? Entonces sí, a las 2 horas, ¡pum! A veces yo me quedaba cuidándolos de noche cuando le tocaba hacer turno y me quedaba yo solo con ellos. ¿Y sabe qué hacía yo, hermano? Yo ponía la alarma porque yo no me despierto. No, si lloraba el bicho podía pasar 3 horas llorando y yo no me despierto. Yo no me despierto. Le voy a contar una, aquí entre nos le cuento, hermano. Pero aquí no la vayan a contar cuando venga. Fíjese que una vez, hermano, y en la tarde, ya tenía como 8 meses. Aquí quedémonos en el sillón, le dije. Yo hablaba conmigo, aquí quedémonos en el sillón. Veamos la tele. Y yo andaba bien cansado de un turno. Puse la tele. Aquí quedémonos, hijo. Hermano, yo creo que solo vi el título de la película. Y después la tele me veía a mí, no yo a la tele. Allá, hermanos, así, ¿verdad? Como dicen, a lo lejos. Escuchaba yo que lloraba un niño. Y yo soñando, yo decía, a saber que el niño llora. Y esa mamá tan irresponsable, decía que no lo va a ver, decía yo. Y yo bien dormida, en mis sueños, hermano, yo así. Y esa mamá, que no lo va a ver al pobre niño, decía yo. Y yo, pero bien dormido. Ya me voy a despertar completamente, yo no me quiero despertar, decía yo. Menos mal que yo aquí tengo a mi niño, y tú que no había estado el niño, hermano. ¡Y! Mire, a saber cómo se envolvió en las cosas del sillón, ella estaba colgado, así. Lloraba, hermano. Veniste, le digo yo. El punto es, hermano, que yo ponía alarma y cada 2 horas le daba, ¿verdad? Yo no le digo que son un ejemplo, porque no lo son, hermano, ni nosotros como familia somos un ejemplo, porque no hay familia perfecta, ni hijos perfectos, ni padres perfectos. Por eso es la palabra de Dios que nos da dirección y nos ayuda a dirigir, valga la redundancia, hermano. Nos da sabiduría. Para eso sirve la palabra de Dios, nos da valores. Es de gran utilidad. Mire, dice útil para enseñar, para redarguir. Que la palabra de redarguir es reprender, para corregir, para instruir justicia. La palabra de Dios, hermanos, también es como una espada. Así, como una espada de doble filo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice la palabra de Dios. Lo encontró, iglesia, porque veo que lo ando buscando, lo voy a esperar. Amén. Muy bien. Dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede hacer eso, ese efecto en nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha sentido, hermano, que está usted, ya sea leyendo la Biblia, o en un culto, en una predicación, y uno siente, hermano, la palabra, y uno dice, ay, Señor, si esto es conmigo, Señor, aquí me estás dando, y uno hasta siente que le está entrando a uno esa espada de doble filo? ¿Por qué? Porque es la única, a través de la palabra encontramos que discierne el corazón, la intención de mi corazón, los pensamientos, esos pensamientos que usted tiene esta noche, solo el Señor los conoce. Solo el Señor conoce cuál es la verdadera intención. Y mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, si me pone ahí la NBI, porque me gusta cómo lo dice la NBI, dice la palabra de Dios. Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es como una espada la palabra. Y a veces no nos va a gustar la palabra. A veces nos va a incomodar. Y muchas veces hasta nos va a dar cólera la palabra. Porque vamos a decir, el pastor solo de eso habla, ya me está hablando otra vez de eso. A saber por qué está diciendo de eso. Quizás alguien le contó de mi vida, alguien le ha dicho algo. No, hermano, es la palabra cuando el Señor habla. Ni modo, duele. No siempre va a ser de amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito, la palabra, qué bendición. No, a veces, hermano, nos llama la atención. Por eso le puse antes el versículo donde dice que debe de ser, que es útil, no que debe de ser, sino que es útil para corregir. ¿Alguna vez usted ha corregido a su hijo con la palabra? ¿Ha corregido usted a su hijo con la Biblia? Pero no condenatoriamente, porque eso es lo más fácil. La Biblia dice que te vas a ir al infierno, bicho, porque no vas a la iglesia. Eso es lo más fácil. Por desobedecer. La Biblia dice que tenés que obedecerme a mí. No. Corregir es, venga ahí. Leamos el proverbio de este día. Y lo leemos. Y después oramos. Y no condenando. Porque usted y yo no estamos para condenar a nadie, hermanos. Si Dios tiene misericordia de nosotros, si Dios ha tenido ese amor para con nosotros, ¿por qué nosotros vamos a tratar de condenar a nuestros hijos con la palabra? Es que no es para condenar la palabra, es para enseñar. Entonces, hermanos, es como una espada. Ahí está la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra, hermano? Amén. La palabra de Dios también es eterna, tiene una eternidad. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Lo tiene ahí, lo vamos a leer desde el versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? A voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y versículo 7, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente con la hierba es el pueblo. Y dice el versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Todo pasa, hermano, pero su palabra permanece para siempre. También, hermanos, la palabra de Dios tiene un propósito en tu vida. La palabra de Dios tiene un propósito. Lo que esta noche yo he estado predicando, hermanos, por la gracia y misericordia de mi Dios, los hermanos de este lado
van a recibir la palabra y el Espíritu Santo les va a hablar de una manera. Los hermanos acá, el Espíritu Santo les va a hablar también, quizás no de la misma manera que ellos, al igual que los hermanos, porque la palabra de Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un propósito, esa bendita palabra tiene un propósito en mi vida. Y yo debo de buscar estar en el propósito de mi Dios. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces la palabra de Dios, Dios envía la palabra y se la envía a usted. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Levante su mano, hermano, y dígale, Señor, yo recibo tu palabra. Yo recibo esa palabra, Señor. Cumple ese propósito que tienes para mi vida. Porque dice la Biblia, hermano, mire lo que dice. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, no regresa vacía, hay un propósito, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Él tiene un propósito y por algo le está dando esa palabra, el Señor, en esta noche. Y dice, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Mire, aquí está. Y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor envía la palabra, usted la recibe. Y Él tiene un propósito, tiene un porqué y va a hacer lo que Él quiere en su vida. Amén. Va a hacer lo que Él quiere en su vida. Y dice, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Habrá prosperidad, y no le hablo prosperidad financiera ni nada, prosperidad en la palabra, en lo espiritual, hermano. Entonces, hermanos, mire qué bendición la que Dios nos da al haber dejado la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros tengamos conocimiento de esto. Es una gran bendición, hermano. ¿Cuántos aquí se sienten bendecidos? Amén. Es que la bendición del Señor no solamente es lo material. No solamente es lo material, hermano. La bendición de Dios incluye muchas cosas. También, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, como ya se lo dije anteriormente, tiene un propósito. Ahora bien, de nada nos sirve tanta palabra del Señor. De nada nos sirve tanta Biblia. De nada nos sirve de que alguien lea la Biblia de pasta a pasta. De nada nos sirve que estemos aquí martes, miércoles, viernes, domingo y llegamos allá todavía a escuchar palabras, a cantar alabanzas y leamos la Biblia. De nada nos va a servir todo eso, hermano, si no dejamos que cambie nuestra vida. Si no permitimos que marque nuestra vida. Muchos tenemos la Biblia bien marcada, hermano. Mire. Vemos un versículo, lo marcamos. A mí me gusta marcar la Biblia. Pero hay que dejar que la Biblia me marque mi corazón. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Que no debemos de ser solamente oidores de la palabra. Todos la oímos. Todos oímos la palabra, todos oímos lo que están predicando, todos la leemos y escuchamos y vemos. Pero no todos la ponemos por obra o la ponemos que direccione nuestra vida. No todos. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el sembrador salió y esparció la semilla, y la esparció uno al lado del camino, otro la esparció por otro lado, y siempre, hermanos, había algo que robaba la palabra, que robaba la semilla. Una se secó, otra se la llevaron las aves, pero solo la que cayó en tierra fértil fue la que prosperó, germinó y se multiplicó. ¿Cuándo nosotros vamos a disponer nuestro corazón y que sea un lugar fértil para que la palabra de Dios germine y prospere y nos cambie, hermanos? Porque Dios es el único que transforma y cambia vidas, hermanos. En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice la palabra, yo se lo voy a leer, hermanos. No se contenten solo con oír la palabra.
Amén, gloria a Dios. Póngame la NBI, por favor. Amén, gloria a Dios, dice, ¿verdad? Amén. Amén. Que, sí, nos alegra. Pero no se alegren solo con escucharla, no se contenten solo con oírla, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor hoy me habló a mi vida. Pero ¿qué voy a hacer con el mensaje? Lo voy a regalar. Cuando salimos, hermano, mire, aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios, oramos, el Señor nos consuela, el Señor nos exhorta, qué bueno, me alegro. Pero cuando ya bajo esas gradas, cuando llego a la casa, cuando usted llega a la casa y encuentra al maestro aquel con una cara así, de pitbull que casi ya la muerde, te vas a ir al infierno, hijo del diablo, le dice usted. Ya perdió la palabra, hermano, ya perdió. Pero entonces dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla, ¿qué dice? A la práctica. ¿Cuántos estamos dispuestos de llevar a la práctica la bendita palabra del Señor, hermanos? Amén. Ay, es que es difícil, que no se puede cumplir al 100%. No, pero hay que esforzarnos por cumplirla. Hay que esforzarnos día a día. Déjese guiar, déjese instruir, déjese corregir por la palabra de Dios. Déjese que la palabra penetre hasta partir los huesos, hasta partir el alma, hasta que usted sienta que esa bendita palabra le ha hablado. Permítale que el Señor cambie su vida. Permita que el Señor también lo levante del estado en que se encuentra, solo a través de la palabra. Alguien aquí pudo venir todo triste, desanimado, todo así, ay, ¿qué va a ser de mi vida? Y que no sé qué. Pero el Señor Jesús les dice, mis pasos doy, mis pasos dejo. No como el mundo la da, dijo el Señor. Esa paz que solo Cristo nos puede dar es la que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Pero ¿cómo la voy a encontrar? Buscándolo continuamente. Buscando de mi Señor, buscando del Señor y recibiendo su palabra y siguiendo sus instrucciones. Hermano, es tiempo que no solamente escuchemos la palabra, sino que la llevemos a la práctica, como nos dice este versículo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por que has hablado, Señor, por esta bendición, Señor, por este regalo maravilloso que nos has dejado.